A lo largo de la historia, la humanidad fue marcada por guerras, por los grandes imperios, por construcciones y por el avance tecnológico. Pero también hay algo que sucede desde el inicio de los tiempos y que estamos viviendo ahora, las epidemias y las pandemias globales, que marcando nuestra historia en el mundo entero, fue registrado millones de brotes que causaron grandes transformaciones y casi hicieron colapsar toda la raza humana. Por eso, hoy les voy a contar sobre las peores pandemias de la historia. Pero antes de empezar, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte. En el comienzo de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el coronavirus como una pandemia mundial. Esta enfermedad tuvo inicio en la ciudad de Wuhan, en China del 2019. Hasta ahora murieron más de 6 millones de personas con más de 500 millones de infectados en todo el mundo. Y si piensas que esta fue la primera vez que sucedió algo así, estás completamente equivocado. En nuestra historia ya existieron pandemias totalmente peores que esta y que casi hizo extinguir la humanidad en nuestro planeta. Peste bubónica, plaga de Justiniano. La peste bubónica fue una plaga causada por la bacteria Yersinia pestis y esta causó tres grandes pandemias a lo largo de la historia. La primera fue la plaga de Justiniano, que ocurrió entre los años 541 a 750 después de Cristo, lo que afectó al Imperio bizantino, principalmente en su capital Constantinopla. En esa época, la peste bubónica tiró la vida de 7.000 personas por día, lo que acabó eliminando casi la mitad de la población de la ciudad. Mismo que en aquel tiempo existían pocos registros sobre esta enfermedad, se estima que esta plaga causó la muerte de más de 50 millones de víctimas. Atacaba el sistema nervioso linfático, sanguíneo y respiratorio, haciendo al individuo tener poco tiempo de vida antes de ser infectado. Los síntomas eran parecidos al de una gripe, solo que mucho más fuertes, con fiebres, escalofríos, dolores de cabeza y hasta vomitar sangre. Pasando 800 años después, esta peste vuelve a aterrorizar al mundo, en una pandemia conocida como la peste negra. Entre 1346 y 1353, esta peste desató a la Europa medieval, matando aproximadamente un tercio de la población europea. Algunos estudiosos afirman que en la época, Europa fue reducida de 54 millones de personas para apenas 37 millones. O sea, cerca del 30% de la población falleció por cuenta de esta enfermedad. Y esto porque en el siglo XIV era una época sucia, sin ninguna costumbre de higiene. Seguro ya viste película de esa época donde tenían ratones caminando en todas partes, y fue en medio de esta suciedad que la peste bubónica se estableció. Se cree que tuvo origen en Mongolia, cuando las pulgas infectaron una gran cantidad de ratones, y estos ratones llegaron a Europa atravesando los barcos comerciales que realizaban trabajo entre los dos continentes. Los médicos creían que la enfermedad era por un aire envenenado, y no por los ratones. Por causa de eso, ellos usaban ropa que cubrían totalmente su cuerpo y aquellas aterradoras máscaras con un pico gigante. Y fue en esa época que surgió la cuarentena, porque como no sabían de dónde venía esta peste, la ciudad de Venecia decidió aislar las navegaciones por 40 días. En ese entonces fue el gobierno que adaptó las medidas de aislamiento de la cuarentena, que hoy en día sabemos que es esencial en tiempo de pandemia. Unos años después, una nueva pandemia de la peste bubónica volvió a arrasar el mundo, llamada de tercera pandemia. Devastó grandes partes de Asia entre 1894 a 1959. La India fue el país más afectado, teniendo cerca de 10 millones de víctimas. En lo general, la peste bubónica a lo largo de las tres pandemias causó la muerte de casi 200 millones de personas. La gripe española. La gripe española fue una grande pandemia que alcanzó todos los continentes entre los años de 1918 a 1920 y durante esos 2 años murieron casi 50 millones de personas. Además de eso, esta gripe afectó cerca de 500 millones de personas, lo que era cerca de un cuarto de la población mundial. Fue una variación de virus influenza asociada al H1N1, que sufrió mutación por las malas condiciones de higiene. El brote tuvo inicio en marzo de 1918 en los Estados Unidos, pero se regó por todo el mundo por causa de las tropas del primer conflicto mundial. En 1918, la gripe llegó a Brasil a través del barco Demerara, que llegó desde Europa y se dispersó por varios estados. De hecho, en 1919, hasta el presidente de la época, Rodríguez Alves, murió por causa de esta gripe. Pero, ¿por qué esta gripe se conoció como la gripe española? Bueno, porque en la época España era la única en informar los aumentos de los casos y también el número de muertos, ya que los otros países estaban ocupados por el conflicto mundial, y los síntomas de esta enfermedad eran muy parecidos con lo del COVID-19, y las medidas preventivas eran las mismas que nosotros utilizamos para el COVID. La viruela es una enfermedad muy contagiosa,
provocada por el virus variola, que solo afecta a los seres humanos. Causó varios brotes a lo largo de la historia, atormentando a la humanidad por más de 3.000 años. Y solo en el siglo XX llegó a quitar la vida de 300 a 500 millones de personas. Pero su primer brote sucedió hace mucho tiempo por el año 430 a.C., en Grecia. Con el tiempo se dispersó por diversas partes del mundo, donde quitó la vida del faraón Ramsés II, la reina María II y el rey Luis XV de Francia. Pero en la década de los 80, esta enfermedad tiró la vida de más de 300 millones de personas. Los síntomas son fiebres, vómitos, úlceras en la boca, erupciones y pelotas en la piel. En 1980 fue anunciado que la viruela había sido eliminada del planeta, después de varias vacunaciones en masa. Pero después la propia OMS anunció que cerca de 100 a 120.000 personas murieron todos los años por causa de esta enfermedad. Entonces, después de ver este video podemos ver que la pandemia no es la primera que atacó al mundo y no es la más poderosa. Pero eso no quiere decir que no tenemos que tener cuidado. Al final, fueron estos cuidados básicos que permitieron que la humanidad sobreviviera. Y esta es la historia de hoy, espero que les haya gustado. Déjenme saber en los comentarios qué les pareció y cuál creen que debería ser nuestra siguiente historia. No olviden dejar su me gusta y suscribirse. Gracias por el apoyo y hasta la próxima.